Ah, pero este no, la pantalla se ve mal, pero igual que lo que está grande, ¿cierto? ¿Puedes hacerlo más lejos? Un momentico mientras, ya. Bueno, entonces bienvenidos a la clase de ciencias ocultas. Es un tema bastante importante. Si ustedes tienen inquietudes, yo les invito a que pongan en su chat. Ahí yo veo perfectamente lo que ustedes están escribiendo. Cualquier duda me la escriben ahí y así podemos ir hablando. Yo les voy a activar también una pantalla donde ustedes van a poder ir leyendo las citas bíblicas. Por eso busqué este medio para que fuera más fácil por medio de Zoom. Bueno, entonces bienvenidos al tema y que sea la gracia y el poder del Altísimo ayudándonos para que aprendamos de Él lo que Él nos quiere enseñar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ven? Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar es de las ciencias ocultas. ¿Qué son las ciencias ocultas? En este momento les voy a activar aquí la pantalla y les voy a compartir. Todos ven. Ciencias ocultas es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. ¿Amén? Eso es lo que se refiere a las ciencias ocultas. Ahora, volvemos acá. Yo sé que muchos de ustedes hasta el momento podrán decir que conocen algo del tema, pero esto es mucho más profundo de lo que nosotros hasta el momento hemos conocido. Primero, lo que hemos aprendido en este curso es que las ciencias ocultas o el ocultismo es una de las principales puertas que nos llevan a nosotros precisamente a darle entrada a los demonios a nuestra vida, no solo a nuestra vida, sino también a nuestra descendencia, a nuestras generaciones, a nuestro sector, a nuestra casa, y por eso ellos adquieren, las gobernaciones adquieren ese poder sobre casas, sobre territorios, sobre ciudades, ¿sí? Precisamente por las puertas que nosotros permitimos abrir. Ahora, dentro de la palabra ocultismo, él quiere decir, ocultos quiere decir oquino, que quiere decir secreto. Todo lo que es secreto, un momentico, todo lo que es secreto le pertenece a Dios. Quiero que leamos para esto lo que dice acá la palabra. Dice así en Deuteronomio 29:29. Dice lo siguiente: lo secreto al Señor nuestro Dios, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos toda la palabra de esta ley. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú estás buscando cosas ocultas, cuando nosotros estamos queriendo saber algo del ocultismo, cualquier cosa que sea apartado de lo que el Señor nos permite ver, esto es ir en contra de Dios. Porque aquí la palabra nos está diciendo que las cosas ocultas le pertenecen ¿a quién? Le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y lo que es revelado, ¿en dónde está revelado? En la palabra de Dios. Le pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Precisamente es muy importante nosotros entender que todo lo que se aparta de lo de la palabra de Dios en cuanto a las cosas espirituales ya no le pertenecen a Dios. Amén. Ahora, dice Deuteronomio 18:19. Nuevamente les voy a poner la pantalla. Deuteronomio dice lo siguiente.
perdón. Dice, cuando entran al territorio que Dios va a darles, ¿ustedes alcanzan a leer? Mueva la cabeza si me alcanzan a leer. Muy bien. Cuando entran al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con la gente que vive allí. Tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en hornos de sus dioses. Practican la brujería y la hechicería y creen que pueden adivinar el futuro. Además de esto, hacen brujería, consultan a los espíritus de los muertos para pedir consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo. Tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esta tierra. Amén. Yo creo que esta palabra que el Señor nos da nos es muy clara de cuánto es para el Señor horrendo lo que son las prácticas, y aquí nos está hablando precisamente de cuáles son las que el Señor detesta. Y quiero leerles una lista, esto sí no se lo voy a compartir, el listado de ciencias ocultas, que son pactos de sangre, horóscopo, tabla ouija, proyección astral, fetichería, caminar por el fuego, santerismo, magia, vudú, la alquimia. ¿La alquimia qué es? Es la que busca la piedra filosofal para hallar la vida eterna. Esto es antiquísimo, esto está prácticamente desde los primeros tiempos de la humanidad. Encontramos también la adivinación, que con el nombre de artes inciertas, y toda la mancia. ¿A qué me refiero con mancia? La aeromancia, la lectomancia, el auspicio, la cartomancia, la fisionomía, la geomancia, la hidromancia, la litomancia, todas esas que terminan en mancia, que son de espiritismo, de adivinación, de necromancia, de orinomancia, piromancia, todas esas son prácticas satánicas. También está el tarot, está la astrología, está la herbolaria, está la lapidario, la brujería, la wicca, el medium, la mitología, angeología, demonología, numerología y gematría. Entonces, todas estas prácticas detestables para el Señor, ¿verdad? Un momento, a ver que aquí alguien más está entrando. Muy bien. Estas prácticas son detestables para el Señor. Y el Señor es muy claro que no podemos practicar ninguna de estas. Bueno, pero yo quiero hablarles acerca de precisamente de estas ciencias y cómo fue la historia. La historia de estas ciencias ocultas empiezan desde los inicios de la humanidad. Los hombres en la antigüedad estaban conscientes, ellos eran conscientes como lo somos nosotros, de que vivimos en un mundo que está rodeado de seres espirituales que influencian nuestra existencia. Y ellos sabían que eran para bien o para mal. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos buscaban cómo poder influenciar mediante el ejercicio de ciertas ceremonias o palabras especiales, conjuros, encantamientos y muchas más. Bien sea para prevenir su acción maléfica o para usarlos a su beneficio. Entonces, dentro de este grupo encontramos varios que nos habla aquí de Deuteronomio, la lista que acabamos de leer, Deuteronomio 18, y nos dice uno de ellos son los magos. Vamos a hablar de los magos. Los magos eran hombres especializados en ese supuesto conocimiento. Toda la Biblia está llena de condenas a la magia, estableciéndose en varios casos con una especie de lucha entre la magia y Dios, así como se presentan en los enfrentamientos que tenía y las comparaciones que tenía Moisés con los hechiceros. Recuerde que Moisés convirtió la vara en serpiente, pero los hechiceros también. Luego convirtió el agua en sangre y los hechiceros también. Entonces de aquí nos damos cuenta, ya cuando fue crear, entonces ahí sí no pudieron, pero los hechiceros, la magia, siempre va a querer imitar lo de Dios. Ahora, en la magia, los conjuros, las ceremonias y todas estas palabras
se mezclan con conocimientos prácticos de qué, de medicina, el poder curativo de las plantas, el estudio de la astrología y todo esto. Y la ciencia de los caldeos, hablemos de los caldeos que aparecen en el Antiguo Testamento, incluía todas estas cosas. A eso es lo que el Señor le decía que era detestable para él. Así sus hechiceros eran expertos en encantamientos y hechizos. Y miremos lo que dice Isaías 47, 1:15, se los voy a leer. Cuando estaba hablando de Satanás, cuando nos revela la existencia de Satanás, la palabra de Dios dice: tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Estate ahora en tus encantamientos y la multitud de tus hechizos. Está en Isaías 47. Yo les leo solamente eso, pero bueno, eso lo leímos en la clase anterior, ¿verdad? Del 1 al 15. Ahora, los pueblos cananeos eran muy practicantes de la magia, y Dios prohibió toda actividad que se relacionase con ella. Por eso él en muchas partes de la Biblia dice lo siguiente, como dice Miqueas 5:12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, entonces seguimos hablando acerca de los adivinos. ¿Quiénes son los adivinos o quiénes siempre han existido? Estos están llamados supuestamente a predecir el futuro y hacer conocer cosas misteriosas por medio de diversos métodos. Los que se dedicaban a la adivinación lo hacían por lucro, como Balaam en Segunda de Reyes 1, del 2 al 4. Escriban ahí, ustedes lo van a buscar más adelante en sus estudios. Tenemos el agorero. ¿El agorero quién es? Es el que ejerce una forma de adivinación que procura determinar cuáles eran los días de buena suerte y los días de mala suerte. Esto precisamente buscaba Amán para ejecutar sus planes contra los judíos. Cuando fue a echar la suerte, y cada día y cada año, eso lo encuentran ustedes en Isaías 45:11. Ahora, el encantador o el encantamiento. Esos son hombres expertos en manejar serpientes. Se suponía que lo hacían mediante conjuros y por poseer un poder especial o en relación con alguna deidad. La palabra aparece en Jeremías 8:17. Jeremías 8:17 habla de los encantamientos. Y es el arte de encantar serpientes, y eso era muy practicado desde el antiguo Israel, así como en Mesopotamia y en Egipto. Ahora, hablemos del sortílego. ¿Quién es el sortílego? El sortílego era una persona o es una persona que pretende leer la fortuna, la suerte y de los demás, ya fuera utilizando cosas, una copa o por otros medios. Ustedes lo encuentran en Génesis 44:5, que nos habla de este tipo de personas dedicadas a las ciencias ocultas. El astrólogo. El astrólogo era el que supuestamente anunciaba el porvenir mediante la lectura de los signos zodiacales, estudiando el movimiento de los astros y su relación con la vida de los seres humanos. La tradición rabínica interpreta que la expresión no seréis agoreros ni adivinos, que está en Isaías 47:13, se estaba refiriendo también a los astrólogos. Hablemos de los hechiceros. Los hechiceros era el que hacía pócimas, ungüentos, fórmulas de alimentos, recetas. Estas iban acompañadas de conjuros. Servían para lograr propósitos buenos o malos de acuerdo a los intereses de quienes lo consultaban. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega parmakeia para decir hechicería y parmakos para hechicero o hechicera. Ustedes lo encuentran en Hechos 19:19. Y de los que vamos a consultar, que nos habla de Deuteronomio 18, también tenemos la consulta a los muertos. Estos eran realizadas por personas que practicaban distintas formas de magia. Algunos de ellos se decían posesionados, se decían que estaban posesos de espíritus. El uso del ventriloquismo, es decir, que hablaban, el muerto hablaba a través de ellos. Esto era muy frecuente.
¿Recuerdan ustedes la historia de Saúl cuando fue a consultar los muertos? Ahí encontramos este relato de ventriloquismo. Ahora, de manera que quería decir que los supuestos oráculos hablaban de lo que iba a pasar. Se escuchaba también y se hablaba de lo que iba a venir a otro lugar. Por eso Isaías dice, y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo de Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Eso lo encontramos en 1 Samuel 28, del 6 al 10. De aquí el Señor habla clarísimo acerca de no, ¿por qué consultar a los muertos por los vivos y no consultar al pueblo de Dios? Y esto nos lleva a nosotros a ver hoy en día, un momentico, esto nos lleva a comprender hoy en día que en estos tiempos estamos completamente más plagados que el tiempo de antes de toda cantidad de ciencias ocultas. Es increíble. Vea, existe en el transcurso, un momentito, es que estoy uniendo a la gente. Existe en estos tiempos aún más y siempre ha existido las ciencias ocultas, pero ahorita están con mucho más fuerza porque tienen mucho más medios, así como se tiene para predicar la palabra, también se tiene precisamente para poder predicar lo malo o hablar lo malo, hablar acerca de todas estas ciencias. Ahora, ningún cristiano debe tener ninguna práctica de estas, porque eso es oscuro, eso es de las tinieblas, ni siquiera por entretenimiento, ni siquiera por curiosidad. Ninguno debe consultar este tipo de ciencias. Ahora, ¿y por qué debemos hacerlo? Porque el reino espiritual se maneja el reino de Dios, es decir, Dios y el reino de las tinieblas. Dios ya nos dejó claro que las cosas ocultas le pertenecen a Él y las que Él revela es para sus hijos y para nosotros y para nuestros hijos. Y esto nos hace entender a nosotros que el pueblo y nosotros no podemos estar entrando en ninguna de estas ciencias ocultas. De lo contrario, en la otra parte contrario, ¿qué es lo que quiere Dios por medio de cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta para redención y edificación de su pueblo y para la salvación de los perdidos, ¿verdad? ¿Y Satanás para qué se manifiesta? Él se manifiesta con poderes para crear confusión, para traer ignorancia y para apartar a las personas de la verdad. Entonces nosotros estamos todo el tiempo viviendo estas cosas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:4, que Él es un engañador y se viste como un ángel de luz. Aparentemente hablamos de la gente consulta a los brujos, la cartomancia, a los magos, más que a los pastores, más que ir a la palabra de Dios, más que buscar a Dios. Y eso es increíble. Las estadísticas actuales son impresionantes. La verdad que ponerse uno a esculcar un poco el internet acerca de lo que se dice, las cifras, es escalofriante. La cantidad de niños, personas, mujeres que se pierden y luego los encuentran que han sido utilizados para rituales. Lo que sucede es que eso nunca lo dicen porque no es conveniente. A nadie le conviene esto. Veía yo a Mel Gibson. Mel Gibson, él empezando este año dijo, creo que empezando este año, dijo que lo habían invitado en el 2000 a una reunión de todos los famosos en Hollywood. Y allá se dio cuenta que se bañaban con sangre de bebé para que les fuera bien, ¿sí? Y él inmediatamente se alejó de estas prácticas. Ustedes, no le voy a decir que entren, pero hay cualquier cantidad de brujas y exsatánicos que hablan acerca de todo el mover de las tinieblas por las altas esferas, y es que cuando usted va a mirar los satanismos más grandes, empezamos desde Isaac Newton para adelante, por el tema de la alquimia, que ya les expliqué qué era, ¿verdad? Entonces, las ciencias ocultas son muy antiguas
y siempre han existido, ¿sí? El FBI habla que se invierte anualmente billones, es decir, 10.000 billones de dólares, nada más y nada menos que consultando brujos, hablando solamente de Estados Unidos. Alemania y en Inglaterra hay más de 30.000 brujos profesionales que cobran cualquier cantidad de dinero por una consulta y ofrecen clases de hechicería. Ahorita, hace un rato estuve mirando que a raíz de la película Harry Potter se abrieron muchas escuelas de magia, incluso encontramos una aquí en Latinoamérica que pues se encuentra en Brasil y se encuentra también aquí incluso en Colombia. Está avalado una escuela de magia y el hombre, ya les digo cómo se llama, acá lo tengo escrito, se llama Oberon Cell Ravenhier. Este hombre es un brujo y ha creado ya su propio colegio de magia al estilo de Hogwarts. Se llama Grey School de Wizardry. Él ha creado la primera academia de brujería certificada del mundo. Y aunque la realidad es que nadie sabe cómo lo logró, pero él en estos momentos está aprobado, ¿sí? Él es practicante de la magia negra, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la magia negra y sobre la magia gris y la magia blanca. Todas, absolutamente todas son malas, ¿sí? Recuerda lo que les dije al comienzo. Todo el poder de lo secreto le pertenece a Dios y Él es el único que le revela a sus hijos. Todo lo demás no le pertenece a Dios. Y nosotros no necesitamos entrar a esos grupos ni entrar a ir a ningún lugar para nosotros aprender más. Bueno, entonces, si esto existe en los países desarrollados, dígame cómo estarán nuestros países. Ustedes saben que la santería es una religión que se practica prácticamente en toda América y en especial en Latinoamérica. La santería es una religión africana y ha sido traída a nuestras tierras. Y aquí es donde se rinde culto al dios Orichás. Escríbalo ahí, Orichás. Y se identifican todos sus demonios con los santos religiosos que generalmente profesa la Iglesia Católica. Entonces, cada santo realmente es una revelación o una adoración a un dios africano. Entonces, en cada país tiene un nombre. Si ustedes se dan cuenta, aquí existe el de Monserrate, pero en México existe la Virgen del Alá, ¿sí? Entonces, de esta manera, en cada lugar es exactamente el mismo demonio de esta religión africana que ha llegado sobre todo a nuestras tierras. No sé cómo vamos hasta ahí, pero creo que es tremendo, ¿verdad? Todo lo que hay, pero bueno, nosotros estamos con la preciosa sangre de Cristo Jesús y con la preciosa sangre de Cristo Jesús nada de esto tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros entremos en sus caminos. Bueno, hay algo que se llama el manejo de colores. Mire, todo, que la numerología, que la lectura del yo no sé qué, que es que el presentimiento, el déjà vu, todo lo que sea ocultismo, todo eso no le pertenece a Dios. Eso viene de Satanás. Lo que ustedes encuentran, que qué color me pongo, que hoy le conviene el rojo, todo eso son pactos a espíritus y ese espíritu tiene el poder sobre la cobertura, sobre la persona, si esta persona se viste teniendo en cuenta o escuchando esas ideas, ¿sí? Eso es lo que sucede. Ahora, hablemos también de los amuletos. Los amuletos se practican desde hace miles y miles de años. El colmillo de león, la herradura, los collares, las manijas, todos estos son prácticas del ocultismo. Ahora, esto es increíble cómo usted encuentra
muchas personas que utilizan amuletos, sin darse cuenta, buscando lo oculto, ¿verdad? Buscando guardarse, no que no les pase nada, ellos realmente se están pactando con un demonio para que aparentemente los cuide. Es increíble que en estos tiempos el espiritismo tenga 70.000 millones de personas. Es increíble, estos son estadísticas que nos hablan acerca de cómo se ha incrementado estas ciencias ocultas, que a veces pensamos que se quedó allá en el pasado, pero al contrario, ahora se han incrementado. El vampirismo, muy conocido por los jóvenes, lo que hace por medio de las películas es enseñar a las personas, enseñar a los jóvenes, a los niños, para poder entrar a controlar y a poseer sus vidas desde pequeños. Y así ellos sean sordos y mudos, rebeldes ante la palabra de Dios. Bueno, entonces, todos estos que estamos hablando son caminos fuera de Dios. Esto realmente entra por las esferas del enemigo, de los demonios. Ahora, para nosotros empezar, quiero hablarles acerca de los peligros. ¿Qué peligros podemos tener si se practican estas cosas? Lo primero, voy a pasarles acá unas. Lo primero, un momento, por favor. Lo primero que encontramos, un momento. Lo primero que encontramos es los pasos para la liberación. Un momentico. Perdón, lo primero que encontramos es que los peligros más frecuentes es que toma gobierno cuando uno entra a practicar alguna de estas ciencias. El mismo espíritu toma gobierno sobre la línea generacional. Ustedes se acuerdan que estuvimos estudiando en la clase pasada acerca de las gobernaciones que se encargan de leer las leyes y poder tomar control de acuerdo a su gobierno, es decir, a lo que le pertenece. Así es como se toma el gobierno sobre una línea generacional. También otro peligro es que buscar un favor de un demonio trae consecuencias. Esto es como firmar derechos, entregarle derechos con la gobernación de espíritus. ¿Para qué? Para enviar potestades a la vida de una persona. ¿Qué sucede con personas? Generalmente se acoplan mucho a lo que son trastornos psicológicos y sobre todo que vienen las generaciones. Nosotros encontramos en psicología una pero harta cantidad de trastornos y generalmente eso no vienen con una sola, sino que vienen varias, todas comorbilidades que están ahí unidas a un trastorno. Eso es precisamente lo que se llama una potestad. Ahora, ¿qué otro peligro existe? La posesión demoníaca. Hay algo que es la tabla Ouija. ¿Qué hace la tabla Ouija? Esa pide vaciar la mente. Cuando se vacía la mente, invita a los espíritus a controlar la mente y el cuerpo de las personas. Inmediatamente viene la enajenación o el dominio o el control de las personas. Por eso, esto de la tabla Ouija, de los juegos que generalmente salen hoy en día por internet, son terriblemente peligrosos. También existe otro peligro, la violencia contra sí mismo y contra otros. Ustedes han escuchado, sobre todo a comienzo de año, mirando las noticias. Aquí nomás en Colombia hubo muchísimos, pero muchísimos jóvenes que mataron a otras personas. Uno mataron a sus papás mientras dormían. Y lo que dicen es que no saben qué pasó, no saben. Dice, ellos vuelven en sí, dicen, yo no sé qué hice, no tuve control, yo no sé a qué horas hice esto. Y ellos pierden el control precisamente por posesiones demoníacas, porque lo que quiere, como bien sabemos, el diablo es matar, destruir, y todo esto sucede cuando las personas se ponen a ver y abrir puertas por medio del internet, por medio de brebajes como el yagé y un montón de cosas que existen, que todo eso son prácticas del vudú. Existen también
unas grandes cifras de un señor llamado Thomas Derek Hume. Esta persona vive en Pensilvania y él se ha especializado en estudiar la violencia influenciada de las personas psicópatas. Y lleva muchos años en estos estudios y ha encontrado que la mayoría de asesinatos que cometen los jóvenes han sido porque estaban posesos, tenían espíritus que los habían tomado, venían ya ellos maltratándose a sí mismos, cortándose para no, venían ellos tomando drogas, consumiendo drogas y haciéndose daño a sí mismos. Tenemos también películas muy increíbles que es prácticamente enseñar y dar como esa libertad a las personas para que les parezca normal el tema de la brujería, el tema de la hechicería, el tema del espiritismo, ¿verdad? Y esto lo que hace es enseñar y a veces pensamos, esto no es real. Pues imagínense que sí es real. Todas las palabras que utilizan son reales. Estaba leyendo acerca de las historias que se utilizan sobre todo en Harry Potter, que es una película que se basa prácticamente en la hechicería y habla acerca del unicornio. Y lo curioso es que cuando habla del unicornio, habla acerca de un ser puro que lo matan y que esa sangre al tomarla pues le da fuerza a la persona, y esto es prácticamente hablando acerca del mismo Jesús. Entonces ustedes ven que aquí pues me puedo empezar yo a contarles acerca del unicornio, porque lo presentan como un animal manso, puro y muy bello, ¿sí? Y cuando toman la sangre, los espíritus pueden vivir. Esto es una forma de hablar acerca del mismo Jesús. Bueno, acerca de los otros males, hay un libro que la verdad quisiera conseguirme, se llama Entre Cristo y Satán. Es un libro increíble que he podido medio ojear por internet, pero pues quisiera conseguirlo. Se lo recomiendo por si alguno lo quiere que lo leamos juntos. Ahora, las personas que se meten al ocultismo empiezan a meterse cada día más. Empieza con cosas sencillas. Cuando menos se dan cuenta, están consumiendo drogas. Están teniendo sexo anormal. Empiezan con paranoia. Empiezan con intentos de suicidio. Empiezan con rebelión. Empiezan con no aceptar la palabra. Les molesta. A blasfemar en contra de Dios y esto es lo que el enemigo busca. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca es perseguir a los hijos de Dios. Mira, una mujer cristiana, esto sucedió precisamente en México. Una mujer cristiana se le metió la idea de ir, su esposo murió, de ir a una sesión de espiritismo, invitada por otras chicas, a hablar con su esposo muerto, ¿sí? Y después de ir a esta consulta, ella empezó a dudar de su fe, empezó a dudar de su salvación. Ella le entró un congelamiento espiritual que le hablaban de Dios y ella era como si no entendiera, no escuchara, no podía ni siquiera comprender de qué le estaban hablando. Es un adormecimiento mental, la palabra de Dios lo llama, tienen el pensamiento entenebrecido, y era ya una persona creyente. Tanto así que empezó con una vida loca de drogas, alcohol, empezó a consultar más brujería y todo eso, y terminó suicidándose, y siendo una mujer que conocía al Señor. Y en estos tiempos la hechicería se presenta, como le decía, por magia, y lo presentan como bueno, ¿sí? Y lo único que quieren es como que la gente los acepte. Así empiezan a enseñar brujería y encantamientos. Ustedes lo ven en el aprendiz de brujo, Harry Potter, Animales Fantásticos, películas que normalmente se supone que no hacen nada.
Pero todo esto realmente lo que hace es darle a entender a los hijos o a los chicos o a los adolescentes que la magia es algo normal y que se puede utilizar para conseguir cosas buenas, es decir, como buscar la aprobación, ¿verdad? Ahora, hay una mujer llamada Carmen Elena Guerra, es una ex bruja, y ella dice que todas las invocaciones que se hacen en las películas son exactamente las que ellas utilizan para estas prácticas con niños, sobre todo con niños y con hechicería. La Biblia todo el tiempo nos está hablando acerca que Dios nos aconseja que no practiquemos ninguna arte de brujería, de hechicería, de consulta, de tarot, de rifas, de todas estas áreas. Y estas son generalmente todas las estrategias que Satanás en estos tiempos está usando y nosotros debemos conocerlas. Ya un momentico. Un momentico. Así estamos bien. Yo creo que listo. Ahora, yo quiero hablarles acerca de lo que es la liberación del ocultismo. Lógicamente, nosotros vamos a estudiar paso a paso, ¿sí?, cómo se debe hacer. Porque debemos aprender de manera despacio. Pero hoy pues quiero hablarles de una manera rápida, darles porque nosotros podemos en estos momentos estar teniendo ese tipo de situación. Usted, yo creo que en el momento en que hemos estado hablando, usted como que ha dicho, bueno, yo como que sin darme cuenta he caído en alguna de estas trampas, ¿verdad? Entonces, por eso, un momentico, yo les quiero hablar de los pasos para la liberación de hechicería. Puede que les llegue un paciente, un conocido o ustedes mismos, ¿no? Que hayan caído en esto de la brujería, han venido al Señor, pero pues nunca han hecho nada al respecto. Entonces, lo primero que hace, si una persona ha practicado la brujería, lo primero que debe hacer es llevarla a conocer a Cristo Jesús, hablarles del amor de Cristo, hablarles acerca del perdón de los pecados, hablarle de nuestra fe. Si esta persona ha estado en hechicería, lógicamente va a saber que existe el poder sobrenatural, ¿verdad? Solo que ha sido mal enfocada, ¿verdad? Ahora, en 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque les hablo acerca de conocer a Cristo. El único que puede empezar ese proceso es el mismo Dios, ¿verdad? Estoy hablando de liberación de hechicería. Sí, recuerde que cada nivel es diferente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezar a trabajar con una persona? Empezarle a mostrar a Cristo, que esta persona conozca a Cristo. Si es una persona que ya conoce a Cristo, por ejemplo, hablemos de uno de nosotros, sí, bueno, pero caímos como en esto, de pronto compro la rifa, de pronto, bueno, estoy haciendo cosas que no debo, tengo en mi casa fetichería sin darme cuenta, cosas que aparentemente son inocentes, ¿verdad? Todas esas cosas deben salir de su casa, totalmente, deben sacarlas, generalmente son muy preciosas. Por eso el segundo paso dice lo siguiente, que la persona debe confesar que ha pecado. Entonces, bueno, resulta que yo tengo acá un elefante de esos, yo le digo, Señor, he pecado por ignorante, porque he aceptado estas cosas en mi vida, debo pedir perdón y debo confesarlas, ¿verdad? Confesarlos es decirlas, no es quedarme callada, no, es confesarla con la boca, ¿verdad? Y aceptar el perdón de Dios, decirle, Señor, yo acepto que tú me perdonas, yo recibo en mi corazón tu perdón, yo soy libre, gracias, Señor, a la sangre que tú derramaste, por el cual me redimiste de mis pecados, ¿verdad? Porque ¿qué dice 1 de Juan 1:9? Dice lo siguiente, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdona, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bueno, vamos el tercer paso. ¿Qué es lo primero? El tercero que se tiene que hacer esta persona que estamos dirigiendo o nosotros mismos. Se debe deshacer de todos los objetos que tengan
que hayan, que tengan algo que ver con el ocultismo. Yo hace unos años, una persona de ahí, de la congregación, me pintó un cuadro, y era un cuadro de, del trono de Dios. Pero esta persona consumía droga, ¿sí? Sin embargo, pues por apoyarlo, y me dijo, le voy a pintar un cuadro del trono de Dios. Yo le dije, listo, pínteme el cuadro, y pues le compré el cuadro. Y yo lo tenía, era muy lindo el cuadro, ¿sí? Incluso, y un día estaba llorando en mi casa y paseando la casa por todo lado, llorando y declarando, llorando, llorando, cuando yo miro el cuadro, y me quedé mirando el cuadro, pero yo lo vi al revés, es decir, yo lo miré y estaba era al revés, es decir, yo lo vi así, exactamente la cara de un demonio, una cosa horrible. Inmediatamente lo cogí, lo rompí, ya a la basura. Sí, porque uno tiene que, es la única manera. A veces uno sabe, ay, sí, yo como que le acepté la manilla de la, yo no sé qué, que me trajeron de no sé dónde, que para la buena suerte, que para que no me den calambres, que para que no le den mal de ojo, todas esas cosas deben salir. Tú como hijo de Dios tienes que desprenderte de todo eso. Y otra cosa es pedirle a Dios por medio, por ejemplo, mañana vamos a tener una oración, vamos a estar en vigilia, pasear la casa, entrar a todos los lugares orando y pidiéndole a Dios que te muestre qué puede haber ahí guardado que no, así sea costoso. Mira lo que pasó en Hechos 19 cuando llegó Pablo y predicó la palabra. Dice la palabra que un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Ustedes, cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Eso es mucho dinero hoy en día, pero generalmente esas cosas vienen siendo valiosas. ¿Para qué? Para que la persona no se desprenda de ellas. ¿Listo? Mueve la cabecita para saber que están todos escuchando. Cuarto, hay que romper contacto con las personas que lo llevaron a esta práctica. Generalmente tenemos allá, se tiene la tarjetica del brujo o del amigo que practica cartomancia. Todas esas cosas se deben desechar. No puedes tener esos tipos de contacto, borrarlo de tu WhatsApp, borrarlo de tus contactos, sacar todo eso de tu vida, ¿listo? Y eso tenemos que aconsejarle a la persona que ha practicado hechicería. El quinto punto es buscar un consejero cristiano que conozca de liberación. ¿Para qué? Para que empiece a dirigirlo y que pueda esa persona entrar en una liberación. Todavía no va a ser liberado, porque falta el sexto paso, involucrarse en una iglesia que oren por esta persona. La oración de unos por otros es cobertura y protección. A veces cuando oramos, alguien ora por ti, es increíble cómo el Señor, ese mismo amor de Dios te protege. Entonces es muy importante que oremos los unos por los otros y que sea la gracia de Dios, el amor y la unidad, librándonos de todos los planes que hay en este mundo en contra del pueblo de Dios. Y el séptimo paso, antes de una liberación. Recuerda que le estoy hablando antes de una liberación. Todavía la persona no ha sido liberta, es decir, que se le haya echado fuera las potestades. El séptimo es sanidad interior. La persona llegó a la hechicería porque tenía una grieta, una herida, un pecado en su vida. Y lo primero que hay que hacer es quitar ese derecho que tiene Satanás, que tiene la potestad, ese decreto allá, eso que está ahí escrito, ¿verdad? Eso, decir, sí, por la sangre de Cristo todos los decretos fueron abolidos, pero si la persona no es consciente y no se libera de eso, es decir, no va a ser abolido el decreto porque le falta la fe, ¿sí? Le falta sanar esa herida. Entonces, sí, el decreto fue abolido, pero la herida está sangrando, es decir, la grieta existe. Por eso el derecho que va a tener el Satanás ahí. No podemos empezar a hacer una liberación. ¿Para qué? Si es que rápidamente va a volver la persona a caer nuevamente en lo mismo. Amén. Bueno, iglesia preciosa, ya vamos terminando. Momentico. Perdón. Acá. Ya. Listo.
Bueno, pues ya para terminar nosotros esta clase, vamos nosotros en la próxima clase a hablar acerca de la nueva era. Este es un tema bastante grande. Yo les voy nuevamente a dejar una lista de todas las prácticas de ciencias ocultas que existen y la explicación de ellas para que ustedes las estudien. Les envío el PDF para que ustedes las estudien. Amén. En la próxima clase vamos a ver paso a paso también. Vamos a seguir hablando acerca de las liberaciones. Ya en este caso, la nueva era que es, aparentemente todos tenemos alguna cosita por ahí volando. Eso que suena tan bonito, ¿cierto? Todo eso tiene un sentido y bueno, eso es lo que vamos a conocer. Pero pues vamos en este momento a entregarle a Dios este tiempo y a orar porque hemos hablado de temas bastante difíciles y pues necesitamos la cobertura del Señor. Amén. Entonces pues vamos a tomar todos una actitud de oración y a pedir al Señor su protección. Amén. Amado Jesús, yo te doy gracias, precioso Dios, porque tú nos estás, Dios, mostrando tu poder maravilloso. Pero también, Señor, que abramos nuestros ojos porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tu pueblo, Señor, debe estar avisado. Tu pueblo, Señor, no puede perecer por falta de conocimiento. Hoy pedimos, amado Jesús, que venga tu Espíritu a darnos revelación, Dios, de lo que podamos, esas puertas que podemos haber abierto algún día en nuestras vidas o por medio de nuestros padres. Que primeramente, Señor, venga tu luz sobre nosotros para aclararnos y romper con todo, Señor, lo que podamos estar teniendo en nuestras casas, en nuestros corazones, y que pueda haber influenciado para que no podamos vivir en esa hermosa abundancia que tú prometes a tus hijos. Señor, guárdanos. Pedimos la protección, Señor, de tus ángeles, que seas tú enviándonos guardianes, Señor, que reprendas toda obra de Satanás sobre nuestras vidas, porque declaramos que le pertenecemos a Cristo Jesús, porque Él derramó su sangre y nos ha comprado con su precio alto. Señor, hoy derrama sobre ellos la sangre preciosa de Jesús, guárdalos y cúbralos de toda artimaña, de todo plan, de toda estrategia que pueda venir el enemigo en contra de ellos. Que seamos guardados, Señor, y levantados como un ejército, Señor, para que podamos en este tiempo, Dios, traer muchas almas a los pies de Cristo. Señor, úsalos a todos, Señor. Imparte en ellos tu sabiduría, tu protección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso este tiempo. Voy a detener la grabación.